Bien. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que estábamos tratando recién, pero ahora vamos a resolver un problema. En este problema, a ver, primero tenemos el problema del práctico, pero preferiría empezar con este radio crítico de aislante y después volvemos al del práctico. ¿Qué dice el problema? Dice, un alambre eléctrico de 3 milímetros de diámetro y 5 metros de largo está firmemente envuelto con una cubierta gruesa de plástico de 2 milímetros, cuya conductividad térmica es K igual a 0,15 vatios metros grados centígrados. Las mediciones eléctricas indican que por el alambre pasa una corriente de 10 amperes y se tiene una caída de voltaje de 8 voltios a lo largo de este. Si el alambre aislado se expone a un medio que está a temperatura de 30 grados centígrados con un coeficiente de transferencia de calor H igual a 12 vatios por metro cuadrado grado centígrado, determine la temperatura en la interfase del alambre y la cubierta de plástico en operación estacionaria. Asimismo, determine si la duplicación del espesor de la cubierta de plástico aumentará o disminuirá esta temperatura en la interfase. Bueno, este problema es un problema donde vamos a tener que analizar algunas de las cosas que hemos aprendido ahora en conducción, y es un problema donde yo tengo los cables eléctricos, digamos, un cable de cobre sería normalmente que tenemos, ustedes han visto que tienen toda una cubierta, que es aislante eléctrico. Pues bien, si esa cubierta no me permite disipar el calor, estoy recalentando el cable y estoy aumentando la resistencia. Entonces, en realidad, yo necesitaría que mi cubierta, ahí es donde, por eso les decía que este era un problema particular, mi cubierta aislante me disipe calor y no me impida disipar calor. O sea, no actúe como aislante, sino que me actúe a favor de. Esto, quiero que lo pensemos, si yo me paro en la curva, ya pensando en el radio del aislante, el radio crítico de aislante, el radio del alambre de cobre, ¿dónde debiera estar parado para que a medida que yo le ponga plástico, el aislante, lo vaya engrosando? ¿En dónde debiera estar el radio del alambrecito de cobre respecto del radio crítico de aislante? ¿Antes o después? ¿Debería ser menor o después? Esto quisiera que ya lo vayan contestando. Menor. Antes. Exactamente, a mí me convendría que sea menor. Entonces ya ahí vamos a analizar eso y vemos si conviene o no. Por lo pronto, ahora el problema me dice que determine la temperatura de interfase. ¿Ah? Entonces, en ese problema, vamos a anotar primero los datos. ¿Se acuerdan que siempre hay que ser como ordenado, un poquito ordenado con esto? Me están pidiendo que determine esta temperatura de interfaz, dice. Temperatura de interfaz entre el alambre de cobre, que es todo esto, y la cubierta plástica, ¿sí? Me dan un montón de datos que yo los tengo sintetizados acá. A ver, los voy a ir copiando. Algunas características, datos e información, ¿no es cierto? Tengo régimen estacionario, estado estacionario, o sea que el calor es igual a constante, ¿sí? Tenemos, está claro que la transferencia de calor va a ser solamente en esta dirección, Q, o sea, la dirección de Q es radial y unidireccional, no hay en otra dirección. También está claro que la conductividad va a ser constante, no vamos a asumir que varíe con la temperatura, y también que acá la resistencia que se da en esta interfase que tengo alambre, o sea, el alambre de cobre con el plástico es nula, o sea, ahí no tengo resistencia. No es que hay un espacio de aire o algo que haya quedado, es directamente contacto metal-plástico, no hay interfase allí que me complique la situación. Entonces, repetimos, tengo el calor que va hacia afuera y yo quiero determinar esa temperatura T1 que no conozco, es la temperatura de interfaz. Mi circuito, tal cual lo tendría que plantear, es, voy desde la temperatura de la pared del alambre, esta es la temperatura
de interfase, ¿sí? Tengo que atravesar la resistencia del plástico, ¿sí? Que es esta, y luego tengo la temperatura de la pared 2, que es la del plástico, y luego finalmente afuera, en el exterior, tengo la temperatura infinita del aire. Entonces, esta es la temperatura. Esta temperatura vamos a escribir, pared, temperatura de pared del aislante. Y finalmente esta es la temperatura ambiente, o del aire, ¿sí? Que está circundando al plástico. Como ven, es un circuito en serie, porque yo voy atravesando, cruzando paredes, y tengo la resistencia de convección y la resistencia del plástico. Bien, la resistencia del plástico, ¿quién se anima a decirme cuánto vale? La resistencia del plástico, ¿cuánto vale? Para que la anote acá abajo. ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan o no? ¿Nadie sabe? Radio medio del logarítmico. Sí, pero ¿cómo lo calculaba? Era el espesor sobre K por... ¿Qué área va acá? El área media logarítmica, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale la resistencia esta de la convección? 1 sobre HA. Exactamente, 1 sobre H por el área. Bien, entonces esta sería la R1, R2, si quieren llamarle, o del plástico, a ver, pongamos para ser coherente con lo que está en el dibujo, del plástico, resistencia del plástico y resistencia de convección, ¿sí? Bien, este espesor, ¿cuánto vale, chicos? Este espesor E, ¿cuánto vale? El espesor S. El espesor E. ¿Cuánto vale? Ahí lo estoy dibujando en la gráfica. ¿Cuánto vale el espesor E? R2 menos R1. Perfecto, ya tengo el espesor. El K es el K del plástico. Y el área media logarítmica, ¿cuánto vale el área media logarítmica? ¿Por qué pongo área media logarítmica? Porque es un área variable, es un cilindro. El área media logarítmica queda igual. ¿Cuánto es el área de transferencia? En ese caso, el área que va atravesando el calor. Vale 2 pi por el radio medio logarítmico. ¿Por quién? Longitud. Por la longitud. Que yo acá no la dibujé, pero la tendría que poner acá a la longitud L. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces tengo espesor, tengo longitud, tengo toda la información para hacer este cálculo. Y en este caso, ¿cuánto vale el área? Que este es un área exterior, porque es el área que tengo por afuera, ¿la ven? Es la envolvente. ¿Cuánto vale esa área? El área de transferencia allí, ¿cuánto vale? Vamos, chicos, por favor, no perdamos tiempo. Sean un poquito más proactivos. ¿Cuánto vale el área exterior? El área de la envolvente, el cilindro exterior, ¿cuánto vale? 2 pi por radio geométrico. No. 2 pi por, perdón. ¿Qué radio está? Está bien, me gusta que te confundas porque quiero que penses qué radio tenés que utilizar acá. Está área exterior. Tengo que usar radio de aislante en radio exterior. El radio 2, ¿sí? Estoy calculando el área de la cubierta, porque esta cubierta que estoy rayando así es la que está en contacto con el aire, es donde yo tengo el fenómeno de convección. ¿Se entiende o no? Sí. Es muy común, chicos, en estos problemas es muy común que le pifien con las áreas, ponen áreas transversales, ponen pi por radio al cuadrado, ponen cualquier cosa y eso les hace que, obviamente, es un error conceptual y está mal el problema. No es un error de cálculo, es un error conceptual. Para nosotros las áreas de transferencia son errores conceptuales si no se entendieron, ¿sí? Bueno, sigamos entonces ahora con nuestros datos. Ya tengo más o menos entendido por dónde va el problema. ¿Qué otros datos tengo entonces? Esta es temperatura de pared.
Esta es temperatura del aire. Bien, ¿qué otro dato tengo? Tengo el diámetro, me dice, el diámetro 1 vale, el diámetro del conductor metálico vale 3 milímetros, de donde el radio va a valer 1,5 milímetros, o sea, 1,5 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros. La longitud vale 5 metros. El radio 2, ¿cuánto vale el radio 2? Vale, el radio 1, ¿sí? Fíjense qué dice el enunciado. Dice que un alambre eléctrico de 3 milímetros de diámetro y 5 milímetros de largo está firmemente envuelto con una cubierta plástica de 2 milímetros, ¿sí? Cuya conductividad térmica es 0,15. 2 milímetros, quiere decir que el espesor este vale 2 milímetros. Entonces, ¿cuánto vale esto? R1 más 2 milímetros, o sea que R2 es igual a 3,5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué otro dato más tenemos? La temperatura del aire, que vale 30 grados centígrados. La conductividad, que esa vale 0,15 vatios metro grado. El H, que vale 12 vatios por metro cuadrado grado centígrado. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato más tenemos? Nada más. Bueno, ahí tenemos toda la información y me da un dato muy interesante que dice que la intensidad de corriente que circula por el alambre vale 10 amperes y que la caída de tensión que tiene al circular la corriente por ese alambre vale 8 voltios. Bien, ¿qué van a sacar de ahí, chicos? A ver, les voy a mostrar una cosa. No sé si ustedes ven bien o quieren que amplíe la imagen. Esto que yo he simulado acá es como el alambre cobre con la cubierta plástica. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esta es como, he puesto una lapicerita acá. Entonces, esta sección metálica, no sé si lo distinguen bien. ¿Hace falta que amplíe la imagen o ven bien? ¿Puedes subir un poquito la mano? Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, profesor. Entonces, esto que tienen acá es el alambre de cobre, el alambre metálico que va adentro, que tiene un diámetro de 3 milímetros, y tiene una longitud de 5 metros. Tiene una cubierta plástica, que es la que yo estoy viendo acá, que es el aislante, ¿sí? Ese aislante tiene el espesor que ustedes están midiendo ahí, vale 2 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cómo es el problema? Entonces me piden a mí, determine la temperatura justo acá, en la interfase entre el metal y la cubierta plástica. ¿Se entendió? Eso me están pidiendo. Después me están pidiendo que diga si el espesor del plástico es adecuado para esto y qué pasaría si yo amplío al doble el espesor de la cubierta plástica. Esta es la situación que ustedes tienen. Entonces, se ve bien claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué dato tengo yo? Acá hay una cuestión importante. Está circulando corriente eléctrica por acá, ¿sí? Y yo sé que la caída de tensión entre este punto y este punto, que es la caída de tensión que tengo, se debe obviamente a la resistencia propia del alambre, que me provoca esa caída de tensión o esa resistencia, esa circulación. ¿Qué genera en el sólido, en el metal, en la circulación de la corriente eléctrica? ¿Qué genera? pérdida de calor. Calor. Ese calor que se genera como consecuencia de la circulación de la corriente eléctrica en este pedazo de cable que es 5 metros y tiene 3 milímetros de diámetro, obviamente que no respeto las dimensiones, ¿no? Pero más o menos ustedes se lo tienen que imaginar. Entonces, lo que yo sé es que el calor generado por esa caída de tensión y esa intensidad de corriente es lo que yo voy a disipar y tiene que disiparse a través de la cubierta plástica esta que tengo acá en sentido radial perdiendo calor. Si esto fuera un aislante,
el calor ese que se genera se iría acumulando adentro del cable metálico, y el cable metálico, ¿qué va a suceder a medida que incorpore más calor, más calor? ¿Qué le va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Puede quemar? Se quema, se va a fundir, porque es un cable metálico y cada vez aumenta más y más y más y más la temperatura, que va a llegar un momento en que esto va a ser un cortocircuito. Por eso ustedes tienen, en este caso, al revés del caso de un aislante, lo que yo necesito en los conductores metálicos es que la cubierta plástica me ayude a disipar calor. ¿Se entiende la idea? Sí, Por eso es que en este problema, y yo lo planteé al principio de todo, lo que voy a necesitar es que mi radio de alambre esté por arriba o por abajo del radio crítico. Vuelvo a repetir la pregunta. Por abajo. Sí. Por abajo. Porque a medida que yo le ponga la cobertura, le voy aumentando radio, voy perdiendo cada vez más calor. Lo refrigero al cable, que es lo que yo necesito. No necesito que el cable tome calor. ¿Se entiende? claro, ¿Está necesito claro? que pierda. Exactamente, exactamente, eso es. Bien, Es todo lo entonces, contrario a lo que vimos antes. exactamente, es lo contrario. Y ahora el efecto de esta cubierta plástica no es para aislar, es para disipar más, para favorecer la disipación. Pero además está claro que la cubierta metálica y la cubierta plástica la necesito ¿para qué? En el funcionamiento del cable eléctrico. ¿Qué necesito? Obviamente, no voy a dejar el cable pelado, necesito que esté aislado, ¿sí? Aislación eléctrica, además de térmica. ¿Se entendió? Sí. Entonces, en este caso, la aislación térmica y eléctrica van a jugar de distintas maneras. El eléctrico, la parte plástica me sirve como dieléctrico, es decir, no conduce la corriente, pero me favorece la transferencia de calor. Eso es lo que vamos a tratar de analizar nosotros. ¿Se Entonces, puede decir como es un tipo, sería como una tipo estufa eléctrica? ¿cómo? ¿Se podría decir que funciona como una estufa eléctrica? Sí, sí. Las velas, las velitas que vos tenés, ¿has visto las que son las eléctricas de cuarzo, esa que tiene una velita? Sí. La velita de cuarzo no tendría que actuarme de aislante, porque yo lo que necesito es que salga el calor de la resistencia eléctrica que está adentro hacia afuera, ¿sí? La vela de cuarzo también actuaría como favoreciendo el fenómeno. ¿Se entendió? Bien. Ustedes saben que la potencia en electricidad está dada por intensidad de corriente por delta de B. Y esa potencia, que en este caso vale, ¿cuánto teníamos de corriente? 10 amperes. Por el delta de B, que valía 8 voltios, me va a dar 80 vatios. Esos 80 vatios que se están disipando o perdiendo, como ustedes quieran, en el cablecito ese que yo tengo de 5 metros de longitud. Eso es lo que sucede en ese cablecito de 5 metros, ¿sí? Alambrecito. Al alambrecito hemos dicho, yo le voy a poner una cubierta, que es la cubierta plástica, para ver, porque es un aislante y quiero ver qué pasa. O sea que ya tienen el calor, el Q punto ustedes lo tienen. Q punto es igual a 80 vatios. Ahora lo que vamos a hacer es plantear mi circuito, que ya lo planteé acá, está un poquito sucio ya la página esta, yo ya lo planteé acá, hice las resistencias en serie y vi que estaban las dos resistencias. Tenía la temperatura 1, la resistencia del plástico, la temperatura 2 del plástico, de la pared del plástico, y la temperatura ambiente. Vuelvo a repetir el esquema, lo voy a poner acá abajo. Esto ustedes lo van a tener que hacer siempre, ¿sí? Lo van a tener que aprender a hacer. Tengo el conductor eléctrico con su temperatura T1, la pared con su temperatura T2 y el aire con la temperatura T infinito.
Y si yo hago mi perfil de temperaturas, entonces de T1 a T2 cae la temperatura. Si yo hago mi perfil de esta manera, acá cae la temperatura y luego cae acá a T infinito. Esta es T2 y esta es T1. Y esta es la pared, este es el aislante, el plástico. ¿Está claro lo que acabo de representar, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Se entendió? Ese es el perfil de temperatura. Caigo desde la temperatura de interfase, que es la que estoy queriendo calcular, hasta la temperatura de pared exterior y luego llego a la temperatura del aire. No conozco ni esta, pero vamos a ver qué es lo que me pide el problema. Acá yo sabía que tengo una resistencia en el plástico y tengo una resistencia por convección. La del plástico habíamos dicho que valía el espesor del plástico sobre la conductividad por el área media logarítmica y la resistencia convectiva valía 1 sobre H por el área exterior, que era el área de la envolvente esta plástica, ¿sí? El área esa. Bueno, calculemos la resistencia plástica. Vale el espesor, ¿sí? Que es R2 menos R1 sobre K por el área media logarítmica, que vale 2pi por L por el radio medio logarítmico. El radio medio logarítmico aquí era igual. Era igual a R2 menos R1 sobre el logaritmo de R2 sobre R1. Y eso lo reemplazo acá. Entonces me queda R2 menos R1 sobre K 2pi L R2 menos R1 sobre logaritmo de R2 sobre R1. Esto se me va y como continúa el problema, entonces la resistencia plástica queda 1 sobre 2pi. Ay, no me acuerdo cómo me quedaba. A ver, esperen que veo. 2pi L. 2pi L K. K por 2pi L por, y pasa para arriba, logaritmo de R2 sobre R1. Ahí tienen para calcular ya entonces cuánto vale la resistencia del plástico. Ya puedo reemplazar valores, ¿sí? Entonces me queda el logaritmo de R2, que ya habíamos dicho que valía 3,5 por 10 a la menos 3 metros, dividido en que el otro valía 1,5 por 10 a la menos 3 metros, dividido en K, la conductividad valía 0,15 vatios sobre metro grado, por 2pi por L, que vale 5 metros. Ahí se me van los metros. Y esto nos va a quedar, bueno, cuando resuelvan esto, les va a quedar el valor de, yo ya lo tengo calculado acá, 0,18 grados centígrados sobre vatio. Ahí tienen la resistencia RP. Ya hemos calculado un primer valor. Yo he avanzado, y disculpen, esto es un error mío, avancé con el cálculo y no me detuve acá un poco. Acá yo les planteé el circuito y no les planteé el problema. Yo les dije, chicos, hay que encontrar este valor. Esa es mi incógnita. Y no les planteé la ecuación de cálculo. Me puse a calcular directamente la resistencia. ¿Cuánto vale el calor allí? Va a ser T1 menos T infinita sobre la resistencia del plástico más la resistencia de la convección. ¿Se entendió esto, chicos? ¿El circuito? ¿Cómo funciona? El circuito en serie. Sí, Pongo profe. la diferencia de potencial entre este extremo y este extremo, entonces abarca todas las dos resistencias que están en serie, entonces la sumo a la resistencia en serie. ¿Cuál es mi incógnita? Esta. Estoy queriendo saber la temperatura de interfase. Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo puedo, o sea, puedo calcular, y el calor lo tengo porque son los 80 vatios. ¿Está claro? Ahora vamos a calcular la resistencia a la convección,
que vale 1 sobre H por el área exterior. Esa área exterior vamos a tener muchos problemas, así que por favor, ténganla bien en cuenta. El área exterior va a valer 2pi por el radio 2, que es el exterior, por la longitud. Repito nuevamente, ¿cuál es el área exterior? Si me están viendo en el video, es el área exterior de este plástico que está envolviendo al conductor metálico, ¿sí? Pero es el exterior. ¿Por qué? Porque es el que está en contacto con el aire con el cual yo tengo el mecanismo de transferencia convectiva. El área de transferencia, entonces, la exterior a esta manguera, ¿sí? Bien, eso me va a llegar a un valor que vale, ya les digo cuánto, vamos a ir apurando un poquitito los números, eso me vale 0,75, según los cálculos que tengo yo acá, me queda en grados centígrados sobre vatios. Bueno, ya tengo todos los elementos para reemplazar en mi ecuación de cálculo, que es la ecuación 1, entonces puedo reemplazar las dos resistencias en 1. ¿Ah? Entonces, en 1, que la vuelvo a escribir, Q T1 menos T infinito sobre R del plástico más R de convección, voy a despejar T1, que queda, la temperatura infinito pasa sumando, temperatura infinito más Q por RP más RC, de donde T1 es igual a temperatura infinito, que según mis datos valía 30 grados centígrados, más el calor que valía 80 vatios, por la suma de las resistencias que las acabo de calcular, vale 0,18 y 0,75. 0,18 más 0,75, ¿sí? Todo esto está en grados por vatios, grados centígrados por vatios, se van a simplificar los vatios, y entonces llego que T1 vale, según mis cálculos, 105 grados centígrados. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? El 80 vatios no era Q punto. Y sí, es Q punto. Por eso es Joule por segundo. Ah, listo. ¿Ah? Listo, ya entendí. ¿Está claro? Bien. Bueno, ahí ya pudimos determinar la temperatura de la interfase. Ahora me pide la segunda parte del problema, a ver qué decía. Decía un alambre eléctrico, si el alambre aislado se expone a un medio que está a temperatura de 30 con un coeficiente de 30, determine la temperatura de interfase. Bien, ya determinamos la temperatura de interfase. Y la cubierta de plástico en operación estacionaria. Me estaría faltando la temperatura de la cubierta plástica. O sea, me están pidiendo ahora T2. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Ustedes están en condiciones de hacerlo solo a la parte esa del problema, cómo determinar T2? ¿Cómo tendrían que plantear para sacar la temperatura T2? ¿Cómo lo harían? Sería, El calor puede es ser el que mismo y Puede ser usa T2 la ecuación. infinito sobre RC. Puedo tomar Q igual a T2 menos T infinito sobre RC. ¿Qué otra alternativa tenemos? Con T1. Exacto, Q igual a T1 menos T2 sobre RP. ¿Están de acuerdo? Sí. Es lo mismo, el calor vale lo mismo porque estamos en serie, ¿sí? El calor atraviesa tanto al plástico, ¿sí? Desde la pared hasta el plástico, como desde la cubierta plástica hacia el aire. Entonces, ustedes pueden utilizar la que les resulte conveniente, la que ustedes quieran. De cualquiera de estas dos, vamos a despejar cuánto vale T2 porque ya tienen los valores. ¿Estamos de acuerdo? No ahondo en cálculos porque ya lo pueden resolver ustedes. Después me pregunta,
determine la temperatura de la cubierta de plástico en operación estacionaria. Asimismo, determine si la duplicación del espesor de la cubierta de plástico aumenta o disminuirá la temperatura en la interfase. Esa pregunta está interesante y lo primero que vamos a ver esto para el análisis de la temperatura en interfase, o sea, la T1, ¿sí? Bueno, a ver, lo primero que ustedes mismos me han planteado y hemos dicho claramente, acá tengo que ver qué pasa con el radio crítico y ver cómo está mi mi conducto respecto de eso. El radio crítico, ¿cuánto valía, chicos? Si yo no me acordaba, siempre recurría al análisis dimensional, ¿se acuerdan? Que era K sobre H. La conductividad la tengo que vale 0,15 vatios sobre metro grado centígrado y H vale 12 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado. Esto me da un valor de 0 a 8. Está en metros esto, les va a dar 0,0125 metros y si lo paso a milímetros me queda que el radio crítico es igual a 12,5 milímetros. Bien. Análisis para ustedes. El radio crítico vale 12,5 milímetros. ¿Cuánto vale el radio del alambre? 3 milímetros. Ese era el diámetro, creo, ¿no? A ver. Sí, entonces el radio, ¿cuánto es? 1,5. 1,5. Bien, de lo que ustedes ya han aprendido hasta ahora, el radio del alambre, o podríamos decir la cañería, como hablábamos antes, vale 1,5 milímetros y el radio crítico es 12,5. ¿Es menor o mayor? Menor. Entonces, ¿en qué parte de la curva estaría si yo quiero analizar? Antes del La parte izquierda. parte izquierda. Exactamente, vos tenías esta curva. Este es el radio crítico, este es el radio del aislante y acá tengo Q. O sea, yo estoy acá. Este es el radio del cobre, del alambre. Este vale 1,5 milímetros y mi radio crítico vale 12,5. Entonces, este es tu radio y esta es tu pérdida si tuvieras el alambre desnudo. ¿Se entiende? ¿Qué es ese Q1? El Q1 es pérdidas con alambre desnudo. ¿Qué pasa cuando le pongo el aislante? ¿Cuánto puse de espesor de aislante del plástico ese? ¿Cuánto tenía? 2 milímetros. 2 milímetros. Entonces quiere decir que me voy para acá, ¿no es cierto? 2 más 1,5. Entonces el radio del plástico es acá. 3,5. Fíjense el calor, ¿cuánto es ese Q2? ¿Q2 qué Menor es? que el crítico. Sí, menor que el crítico, pero respecto del que vos tenías con el alambre desnudo, ¿cómo es? Mayor. Mayor. O sea, aumento las pérdidas con el plástico. Con el plástico, ¿sí? Porque Q2 es mayor que Q1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, me están diciendo ahora, si yo duplico el espesor, dice, si usted duplica el espesor de la cubierta plástica, ¿aumenta o disminuirá la temperatura en interfase? ¿Qué piensan ustedes? Si aumento, quiere decir que yo paso al doble, me dice. O sea que tengo que poner un espesor de 4 milímetros. El espesor 2. El espesor 1 era de 2 milímetros. Y paso al doble. Quiere decir que tengo más 2, 5,5. ¿Están de acuerdo? Voy a estar por acá. ¿Sí? Sí. Y este va a ser el Q3. El Q3, con este voy a tener un Q3. Bien. ¿Qué opinan ustedes si yo favorezco las pérdidas? ¿Cómo va a ser la temperatura de la interfase, la T1? Esta que yo tenía que calcular acá.
¿Cómo va a ser? Menor. Menor. Exactamente. Va a ser menor. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque este calor va a ser mayor. ¿Se entendió la idea? Sí, Obviamente, Sí. pero obviamente les va a aumentar acá, se les van a modificar estos valores, ¿no? Ojo, ¿no? Todo eso se les va a modificar. Todos los valores se les van a modificar. ¿Sí? Las resistencias estoy hablando, ¿no? Bueno, les queda a ustedes, ups, me quedé sin más blanco. Les queda a ustedes, para este análisis que estamos haciendo acá, que ya hemos sacado el radio crítico y todo lo demás, les queda a ustedes hacer el análisis acá. ¿Cuánto les va a quedar? Borro esto que ya lo tengo. Ups. A ver. Mantener. Esto que tengo acá. Ah, pero ahora no voy a poder escribir. No voy a poder escribir acá porque ya la he mantenido. A ver, agreguemos una diapositiva. Bien. A ustedes les queda ahora. Ustedes tenían un Q. Tenían un Q que era T1 menos T infinito sobre R del plástico más R de convección. Ustedes van a tener que recalcular estos valores en función del nuevo radio del aislante, que ahora vale 5,5 milímetros, ¿sí? Entonces, en función de eso van a tener que calcular toda la resistencia y ver cuánto vale la nueva temperatura T1, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Para, obviamente, manteniendo el Q de los 80, porque eso sí, eso se mantiene constante, ¿no es cierto? Yo lo que favorezco es la velocidad de transferencia. Bien, con esto quedamos listos con el problema de radio crítico de aislante y ahora vamos al problema número 1 del práctico. ¿Cómo estamos con los tiempos? Estamos medio cortos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Bueno, continuamos entonces. Este problema también tiene su historia. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, ya he entendido lo del radio crítico de aislante, que es bastante interesante y es un tema que les da mucho dolor de cabeza. Espero que ya estemos más ubicados con eso. Pasemos a este problema. Determinar, este es el problema 1 del práctico, ¿no? Determinar en la pared compuesta representada en el siguiente esquema, cuál deberá ser el espesor de la capa de magnesia al 85% para que el flujo calórico por unidad de área entre los dos extremos de la pared no supere las 2.500 kilocalorías sobre hora metro cuadrado. Fijarse que ya mismo me está dando las unidades en kilocalorías hora metro cuadrado porque me está diciendo por unidad de área, para que el flujo calórico por unidad de área. Este sería el Q segunda que llamábamos nosotros. ¿Ah? Entonces, lo que yo les decía, los problemas de calor van a tener calor por unidad de tiempo, calor por unidad de longitud, calor por unidad de área. Lo van a tener, tenemos que acostumbrar en qué me están dando la información y qué me pide el problema. Bueno, ahí tienen hecho el esquema, tienen una pared compuesta de magnesia, que es un aislante, ladrillo refractario que soporta la temperatura elevada, probablemente que tenga acá una pared de un horno, y me dan los datos, pero fíjense que acá no aparece la conductividad de la magnesia, ni obviamente lo que me está preguntando es el espesor. La pregunta entonces es el espesor de esta pared, lo que acá hemos llamado EA, esta es la incógnita, y para resolver el problema, bueno, haré el planteo que yo conozco de resistencias y todo lo demás, pero previamente vamos a tener un problemita, que cuando yo, para resolver el problema, necesito conocer la conductividad de la magnesia y no la tengo. Lo que van a tener que hacer, como siempre, es ir a nuestras tablas, van a ir a la tabla y buscar información. Cuando yo busco información de la magnesia, ¿qué es lo que me sale? En la tabla 4.3, que yo no sé si está en la página 10 o 11, no sé muy bien en cuál les habrá quedado a ustedes, cuando van a la tabla busco propiedades de materiales aislantes y de construcción.
Entre esos materiales encuentro algodón, asbesto, caucho, corcho, hormigón, ladrillo, ladrillo común, hay un montón de tipos, madera, y me aparece magnesia al 85%, ¿sí? Ese tipo de material. Y me da un rango de temperaturas 300, 350, 400, 450, 500 Kelvin, y me da los distintos valores de la conductividad, como hemos dicho, que la conductividad varía con la temperatura. Bien, la pregunta del millón es, yo acá tengo la temperatura, pero acá no la conozco. Esa temperatura no la conozco, que yo la voy a llamar en mi problema TA. Acá tengo TB. Tengo unas temperaturas de interfase allí que no las tengo y no sé cómo las voy a calcular. Ahí estamos en problemas. ¿Ah? Entonces, si yo quiero entrar a buscar la conductividad de la magnesia, 85%, veo que es una función de la temperatura y a esta no la conozco. ¿Ah? ¿Por qué no la conozco? Porque tengo una y esta no. Y yo sé que tendría que calcular qué valor tenía que tomar yo cuando tenía temperatura variable para calcular la conductividad. ¿Qué debía hacer? Pregunto al foro, ¿qué debo hacer cuando tengo temperatura variable y debo calcular la conductividad? La conductividad media de las dos temperaturas. Exactamente, tengo que calcular la conductividad media. ¿La conoce esta temperatura? No, entonces no lo puedo resolver el problema hasta ahí. Bueno, entonces estamos con algún nivel de inconveniente para poder plantear el problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Este sería el circuito que nos quedaría en nuestro problema. Tengo la temperatura caliente, el flujo va para ustedes en la diapositiva va de derecha a izquierda, ¿sí? El calor va desde la mayor temperatura, 1000 grados centígrados, hacia la última pared que tiene 25 grados centígrados. Entonces, esta es la temperatura fría que vale 25 grados centígrados y esta es la temperatura caliente que vale 1000 grados centígrados. No conozco ni TA ni TB, pero sí sé que son paredes planas, entonces voy a calcular mi resistencia. Como yo tenía mi sistema, ¿se acuerdan que habíamos visto los sistemas compuestos que tenían 3 ladrillos, 3 tipos de paredes así? No sé si lo están viendo me están viendo en la imagen, y tengo 3 resistencias en serie con la pared plana A, que es común a todas, porque todas tienen la misma superficie. Entonces, todas tienen la misma superficie A, y lo que cambia va a ser el espesor en cada pared, va a cambiar el espesor y la conductividad de cada pared. No sé si me están viendo en la imagen, en el video. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí. Entonces tengo 3 paredes donde las temperaturas acá en las interfaces no las conozco la temperatura acá, conozco la temperatura acá, no conozco la temperatura de interfase y no conozco el espesor de una de ellas, no lo conozco. Conozco las conductividades de 2 y de una tampoco conozco. En ese problema estamos. Frente a eso, yo ya sé que las resistencias valen esto que tengo acá, ¿sí? El espesor sobre el K, el área, espesor, K, área, espesor, K, área. Acordarse, esta área es la misma en las 3 porque es el área plana que estamos considerando, ¿no? Es esa área. Es el área que atraviesa el flujo calórico, ¿sí? O sea que de hecho te están diciendo, mira, calculame el calor sobre área, o sea que ni siquiera lo voy a sacar para arriba y lo voy a pasar dividiendo, después ni siquiera lo voy a usar al área. Pero es la misma en las 3 resistencias. ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver el problema? Bueno, yo cuando quiero resolver esto, yo necesito, esta es mi pregunta, la temperatura es mi pregunta, pero no conozco esto. Esto tampoco es dato. Este sí lo tengo ahí, a ver, en la tablita dice que vale, ladrillo común lo tengo, vale 0,60 y este vale 0,93. El espesor este vale 15 y este vale 10 centímetros. O sea, tengo todos los datos. De esto los tengo, pero de este no tengo.
Si vos quisieras calcular la temperatura en A, ¿sí? Porque no la conozco, porque tengo que calcular el espesor este A, esta es mi duda, esta es mi incógnita. O sea, estoy lleno de incógnitas y no tengo resolución. Si yo aplico calor igual a la temperatura A menos la temperatura C sobre el espesor A, KA por A, tengo todo incógnitas. No conozco el espesor, no conozco la temperatura y no conozco el K. O sea que esta ecuación, así uno, no tiene solución. No tiene solución porque tengo muchas incógnitas. Bien, ¿qué se le ocurre que podemos hacer, chicos? A ver, ¿a quién se le ocurre una idea? ¿Cómo lo haríamos? Lo único que se me ocurre es intentar plantear ecuaciones en otro punto y hacer una regla de 3 con otras ecuaciones. Bueno, O sea, hacer un sistema de ecuaciones. Bien, yo te cuento que va a ser más sencillo de lo que vos te imaginás. Me gustó lo que has dicho, plantear en otros puntos. Dame una idea de qué otros puntos plantearías, por ejemplo, entre quién y quién. Acá tenés el circuito. ¿Cuál es tu incógnita en este circuito, así en cuestiones de temperatura? En el A. Exacto. Bueno, entonces no te animás. ¿Cuál sería el circuito que llegaríamos hasta A y donde yo sí tengo datos? En el B. Entre B y A. ¿A la temperatura B la conoces? No, no conozco la temperatura. Entonces podría plantear entre las de afuera, entre C y entre H. Bueno, pero si lo haces entre C y H, te queda metido esto adentro. Te queda el espesor metido adentro. ¿Se entiende? Sí. A ver, dame otra alternativa. No se me ocurre. Sí, si tenés, pensá. A ver el foro. Piensen, chicos. ¿Dónde Bueno, Entre sería H y B. entre C y A y entre B y H. Entre C y A es un lugar que yo no tengo salida hasta ahora porque no conozco ni TA, ni K, ni espesor. ¿Entre quién me ha dicho otro más? Perdón. Yo haría Entre entre T TH y y B TA. y entre T, H y después cuando tenga TB haría TB a TA. A ver, chicos, me parece bien que vayan tirando ideas. Entre C y B, este le podemos llamar T1 y esta le podemos llamar T2. O al revés, a ver. No quiero moverme mucho con la nomenclatura para que no me arme lío yo. Esta la vamos a llamar T2, que es la más grande, y esta la vamos a llamar T1. A ver, chicos, si hago entre el punto 1, quiero que vean qué pasa con el punto 1. Entre el punto 1 y el punto B. Entre el punto 1 y el punto 2. ¿Quién me queda metido en el medio siempre? ¿RA o no? Sí. Como decían los chicos, podemos plantear entre B y H para sacar B, TB, y luego volver a donde me inculque TA. Bien, perfecto. Y si somos un poquito más prácticos y vamos a donde está TA, porque recuerden que la KA es función de TA, y yo a esta TA la necesito sí o sí, ¿se entiende o no? Sí. Y puede ser entre T2 y TA. Perfecto. Decime, no sé quién es la que está hablando, no lo veo. Yo, Julieta. Julieta, ¿cómo lo harías entre T2 y TA? Entonces pongo T2 T2 menos... menos TA sobre 1 sobre el área media logarítmica. Momento. Acá ya la tenés escrita la resistencia. Fíjate cuánto vale la resistencia. ¿Te acuerdas que esta es una pared plana? No es un cilindro. Sí. ¿Te acordás cómo era el circuito? A ver. RC más RA, digamos. Exactamente. Lo escribo. Fíjate acá tenés el calor, cuánto vale. Ahí tenés la ecuación. El calor es igual a delta de T sobre la sumatoria de las resistencias. En este caso, vos me estás tomando entre este punto y este punto.
Entonces, tu delta de T vos me estás diciendo, tomo T2 menos TA. Muy bien. ¿Qué resistencia tenés entre T2, entre este punto y este punto? Acá está TA. RC y RB. Exactamente. Acá está TB, este es T2. Están viendo todo lo que escribo sobre la diapositiva, ¿no? Estoy poniendo en el gráfico las temperaturas, ¿sí? Julieta era, perdón, Julieta. Sí, profe. Julieta, vos tomás entre T2 y TA, ¿sí? Entre T2 y TA. ¿Qué resistencias tenés? Tenés RC y RB, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces sumo RC más RB. Fíjate que las áreas no tienen nada que ver con área media logarítmica. ¿Te acuerdas que esta es una pared plana? ¿Sí? Es directamente espesor sobre K por A. ¿Estás de acuerdo? Bien. Entonces Julieta plantea esto y dice RC más RB. Y esto va a ser T2 menos TA. Entonces ahora decime, Julieta, ¿cuánto valen las resistencias? Vale. Espesor de C sobre KC por A más el espesor Espesor de B sobre KC por A. KB. Ahí sí. Tengo el B. ¿Ah? Sí. Por A. Al área la vas a sacar de factor común y la vas a mandar arriba y la vas a mandar dividiendo de manera que te quede Q sobre A. Y te va a quedar T2 menos TA sobre EC sobre KC más EB sobre KB. Esto, chicos, ¿es dato o no? El Q sobre A. ¿Cuánto valía? ¿Lo tienen o no? Sí. 2500. Exactamente, 2500. Muy bien. Chicos, me fui al diablo con el tiempo, puse mal el cronómetro. Bueno. Entonces, eso lo tienen de dato. A la temperatura T2 la tienen de dato. TA no es dato. El espesor lo tiene, la conductividad la tienen, el espesor lo tiene, la conductividad la tienen. Tienen toda la información de aquí para sacar TA. ¿Ah? Entonces lo calculemos. Entonces me quedaba Q sobre A igual a T2 menos TA sobre, bueno, voy a poner de vuelta, EB sobre KB más EC sobre KC, y esto es igual a 1000 menos TA. A ver, ¿cuánto valía el espesor? ¿Dónde lo tengo? El EB vale 0,15 metros, puede ser, el ladrillo. ¿Sí? El espesor del ladrillo vale 15, ¿puede ser? Centímetros. Sí, profe. 0,15 metros. La conductividad del ladrillo vale 0,60. Fíjense que las unidades acá están en kilocalorías, no están en vatios, no están en kilocalorías hora, metro, grado centígrado, ¿no? Ojo, porque acá también las unidades están en kilocalorías, ya que nos viene bien eso. Más el espesor del C, creo que es el aislante, el refractario. El refractario vale 0,1 dividido en 0,93. Otra vez metros sobre kilocalorías, hora, metro, grado centígrado. Bueno, de esta ecuación donde Q sobre A vale 2500 kilocalorías sobre hora, metro cuadrado, ustedes van a sacar por igualación de todo esto, 1000 menos TA sobre todos esos números que tienen allí, van a sacar cuánto, bueno, no voy a repetir todo esto de vuelta, de acá van a sacar TA y les va a dar una temperatura de 106 grados centígrados. Bien, ¿qué hacemos con la temperatura TA ahora, chicos? ¿Qué puedo hacer ahora? Ahora sí que puedo calcular. Y ahora saco K del K. Exacto, exactamente. Con TA puedo calcular KA, que no lo tenía, que era la K de la magnesia. Entonces, voy a mi tabla, cuando yo entro a mi tabla y digo, a ver, ¿qué datos tengo? Primero,
tengo que la pared esa pared A que tiene magnesia al 85%, que yo le he llamado pared A, varía entre 25 grados centígrados, uy, qué fiero ese 25 tan cabezón, entre 25 grados centígrados y 106 grados centígrados. O sea que si yo tengo que hacer mi perfil allí, lo estoy haciendo al revés, lo voy a hacer bien para que lo entiendan bien. Yo vengo de mayor a menor. Este lado está a 106 grados centígrados y esta pared está a 25 grados centígrados. Tengo una recta, esta es la pared A que tiene magnesia al 85%. Bien, yo necesito sacar una conductividad media. Estos 106 le sumo más 273 y me da ¿cuánto? ¿Cuánto les va a dar eso? ¿Alguno está con calculadora? 379. 379. Sí, señor. Y el otro, los 25 grados centígrados más 273, me va a dar ¿cuánto? 298. 298. Muy bien. Bueno, chicos, voy a mi tabla. Ustedes tienen que tener la tabla en la mano y se fijan. Magnesio 85%. Tengo para 300 Kelvin, para 350 Kelvin, para 400 Kelvin, para 450 y para 500 Kelvin. Tengo mucha información, por suerte, para este material. Profe, Sí, pregunte. ¿cuál es el título de la tabla que no lo puede encontrar? El título de la tabla se llama Propiedades de materiales aislantes y de construcción. Tabla 4.3. Página 10 más o menos. ¿Ya la han encontrado? Sí, la de magnesio está en la página 11. Página 11, Sí, sí. exactamente. Ya la encontré, gracias. Lo han encontrado. Bueno, chicos, pregunta. ¿Estas temperaturas qué hacemos? ¿Tengo que ponerme interpolar o creen que vale la pena y a esto lo hago próximo a cuánto? Lo hacemos próximo a 300. ¿A 379? No. ¿A próximo a cuánto? A 298 es muy 800. próximo. Este es próximo a 300 Kelvin y este es muy próximo a 400 Kelvin. No voy a ponerme a interpolar por esas diferencias mínimas que tengo, ¿sí? Entonces, para 300 Kelvin tengo un K igual a 0,062, pero ojo porque está en vatios, ¿no? Vatios metro Kelvin. Y para 400 Kelvin tengo un K de 0,073 vatios sobre metro Kelvin. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora entonces para sacar el K entre esas dos temperaturas? Saco el K. Saco el K medio, ¿no es cierto? Sí. Entonces voy a sacar K medio entre TA y T1. Es igual a esa suma 0,073 más 0,062 dividido en 2 y me da 0,0675. Estoy escribiendo rápido, chicos, porque yo veo que se nos va al diablo la hora, ¿no? Entonces, esto es el K medio, ¿sí? Ya con el K medio, ahora sí, no sé si era Julieta, no sé cuántos chicos más han estado participando en las preguntas estas, ahora sí ya voy a aplicar mi circuito, conozco TA, conozco T1, conozco que el calor iba así, conozco E sobre K por A. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo aplico en dónde? En la primera parte, en la pared de magnesia, ¿sí? Vuelvo al esquema, lo aplico en esta parte. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Se entendió o no?
Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, entonces ahora aplico allí y aplicaré mi Q sobre A igual a TA menos T1 sobre E sobre K, que obviamente este es el K medio, ¿no? Y de aquí voy a despejar mi espesor del problema, que era lo que me estaba preguntando. Creo que era eso, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿qué les tiene que salir? Ya no lo voy a calcular yo, ya lo van a resolver ustedes. Este dato lo tiene, este dato sigue siendo el mismo calor de antes, los 2500 kilocalorías por hora. Ojo con este dato de K que está en vatios y lo van a tener que pasar a kilocalorías sobre hora, metro, grado centígrado, ¿no? Ojo con eso, aquí hay que hacer un cambio de unidades, buscan cómo hacerlo, eso ya les queda para ustedes, y pueden reemplazar acá y despejar cuánto vale el espesor que les tiene que dar exactamente 0,18 centímetros, perdón, porque es de 10 a la menos 3 metros, ahí está. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda, chicos? Sí, tengo una sola duda. ¿Por qué el calor va de TA hasta T1? ¿Cómo? ¿Por qué puso que el calor va de TA hasta T1? No, no te he dicho que va, te he dicho que, es decir, sí va de TA a T1, pero en realidad es el mismo calor que va en todos lados. Acuérdate que es un circuito en serie. El mismo Q. Vos podés hacer el balance entre T1 y T2, entre T2 y TB, entre T2 y TA, entre TB y TA, entre TA y T1. En todas partes, el calor que atraviesa esto es el mismo. ¿Se entiende? Sí, yo me confundí, gracias. No se disculpen, chicos. Sí está bien que te confundas así. Ese es el quid de la cuestión. Uno no se aviva que el valor del calor es el mismo porque está en serie. Pero porque están en serie. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta más de esto, chicos? Vio una interfaz ¿Del problema? donde está la temperatura A, que era 298 Kelvin. Si nosotros la aproximamos a 300 grados Kelvin, ¿por qué no sacamos Sí. el único K que es 0,062? ¿Por qué tenemos que usar el 400 para hacer el K medio? Bien. Porque no es que, escúchame, ¿me estás viendo en esta diapositiva? Sí. ¿Me estás viendo acá? Fíjate, en esta pared, que es la de magnesia, la temperatura, fíjate que varía desde 106 a 25. ¿Me entendés? Entonces es incorrecto que vos tomes un K de 25 si la mitad de la pared está a 106. No sé si me entendés. Sí. La temperatura en el medio de la pared va cambiando de punto a punto. Y vos no conocés el valor, obviamente podrías conocer la variación de K con la temperatura, pero eso normalmente no lo vas a encontrar como dato. Lo que vas a encontrar es el K para unos ciertos valores de temperatura. En este caso particular te dice, varía prácticamente entre 400 Kelvin y 300 Kelvin. Entonces lo que vos vas a hacer, el K no es ni el de 400 ni el de 300, es un K medio entre las dos temperaturas que se produce la conducción de las dos paredes exteriores. ¿Lo entendés? Sí, ahora sí. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ok. Gracias. El tema del valor medio, chicos, en este problema estuvo muy fácil porque salió directamente de tablas, pero te puede caer cualquier temperatura que no sea justo la que tenemos acá, ¿se entiende? La tabla podría no haber traído valores para esto y bueno, tenés que hacer interpolación o extrapolación, haciendo con reglas de 3, haciendo cuánto sería la variación si, ¿se entiende lo que digo? Sí, profe. O sea, en este problema en particular justo tuve valores muy próximos, entonces uso el K medio. Pero si no, también vas a poder sacar una temperatura media y ver a esa temperatura media cuál es el valor de K. También se puede hacer ese cálculo. En vez del K medio, hace la T media y con eso sacas el valor de K. Pero siempre y cuando esté próximo. Supongamos que, supongamos que, acá borremos esto, supongamos que tenés la siguiente situación, que te digo que la temperatura
la temperatura de la pared no era 106 centígrados, sino, a ver, la tabla me da valores, quiero ver valores de la tabla. La tabla te da 300 Kelvin, es que este justo tiene muchos valores, pero supongamos que valga, a ver, que valga 500 grados centígrados esta pared, ¿sí? Cuando vos lo pasas a Kelvin son más 273, 773 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me seguís? Hello. Hola. Sí, profe, sí se entiende. Lo que pasa es que el que estaba preguntando las temperaturas, le quiero que él me conteste lo que estoy tratando de explicarle ahora. Vos podés tener este valor. Cuando vas a la tabla, vos buscás para esta temperatura y no hay K. No hay un K para 773, ni para 800, ni para 700. El máximo K que vos tenés acá es hasta 500 Kelvin. Entonces, este no está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí. Bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es una extrapolación, decir, bueno, para un delta de T de tanto, supongo que la variación, hace una regla de 3. Para un delta de T de 100 Kelvin, según mi tabla, tengo tal variación de K. Para mi delta entre los 500 Kelvin, que es el último valor de K, y 773, X, y le sumo el valor o le resto. ¿Se entendió? Sí, profe. O Se sea, entiende. no siempre van a tener los valores en la tabla. Eso es una coincidencia justo en este problema. Pero no lo van a tener que interpolar o extrapolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, Yo sí, profe. profe. Bien. No hay más preguntas entonces del problema. Bien.